Listo, profesor. Puede comenzar. Bien, buen día. Mi nombre es Sergio Paniagua y soy investigador en Costa Rica en el Laboratorio Nacional de Nanotecnología. Soy miembro de la red AFMAT, la Red Latinoamericana de Física de la Materia Condensada y Ciencia de Materiales. Es una comunidad sin fines de lucro que tiene como objetivo difundir los avances de vanguardia de los investigadores latinoamericanos, fomentar la interacción entre estos e investigadores líderes de todo el mundo y promover la mejor investigación en física de la materia condensada y ciencia de materiales, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial. Antes de introducir a nuestro invitado el día de hoy, desde la FMAT expresamos solidaridad al pueblo venezolano, vista los terremotos de esta semana. Quedamos atentos a lo que los colegas venezolanos nos digan si podemos colaborar en algo desde la FMAT. Ok, es un gusto presentarles al doctor Felipe Orozco, que es colega del Nanotec. Felipe tiene un bachillerato en química por la Universidad de Costa Rica y un doctorado en ingeniería química de la Universidad de Groningen, en Países Bajos. Tiene experiencia industrial en Alemania cuando trabajó para Clean Ocean Coatings en Berlín y experiencia académica como profesor en la Universidad de Costa Rica y actualmente es investigador en el Laboratorio Nacional de Nanotecnología del Centro Nacional de Alta Tecnología del Consejo de Rectores de Costa Rica. Pues adelante, Felipe, con su charla. Bueno, muchas gracias por la introducción, Sergio, colega. Déjenme compartir la pantalla. Ok, todo en orden con la pantalla, ¿verdad? Sí, la vemos perfectamente. Ok, perfecto. Déjenme correr esto. Perfecto. Ok, bueno, qué gusto estar acá. Este, y bueno, voy a comentarles un poco sobre policetonas autorreparables basadas en la química de Diels Sadler. Y vamos a ir viendo poquito a poquito eh, qué significa todos estos términos en este título, ¿verdad? Para los que trabajan con polímeros tal vez será más fácil de seguir. Para los demás, más enfocados en física, por ejemplo, eh, voy a ir, bueno, mi, mi objetivo principal es realmente transmitir la idea de lo que estamos haciendo y no llegar ahí a impresionar con cosas muy complicadas. Entonces, voy a hacerlo de forma que sea fácil de entender y que todos nos llevemos algún mensaje a la casa, ¿verdad? Este, Esto lo hice como parte de mi doctorado en la Universidad de Groninga, como había dicho Sergio, en Países Bajos. Este es el campus. Claro, yo apenas vi esto, yo dije, wow, qué bonito ir ahí todos los días en bicicleta a trabajar. Pero por supuesto que no es, este no es el campus, este es el edificio donde se hacen ceremonias. Entonces uno defiende el doctorado acá. El campus para ir a diario era fuera de la ciudad, donde uno manejaba bajo la lluvia y la oscuridad. Era un galerón, no tan bonito como este, ¿verdad? Pero la pasé muy bien en este tiempo. Comencé en 2018 y hace como un año y medio volví a Costa Rica, y volví a trabajar en el Nanotec Senat con área. Yo había trabajado ahí antes de irme al doctorado. Y estoy siguiendo esta línea de investigación con policetonas en el Nanotec. Entonces, voy a mostrarles un poquito sobre el tema, sobre qué hice antes y sobre qué estamos haciendo ahora en el Nanotec. Ok, entonces, por cierto, si en algún momento no se me escucha bien por la conexión, me avisan o si quieren que ahí mismo que repita algo, me avisan y lo hacemos, ¿verdad? Entonces, em, empecemos a desmenuzar este título. Comencemos con poliquitones, policetonas. ¿Qué son policetonas? ¿Verdad? Porque no son tan conocidas como poliestireno, polipropileno, ¿verdad? Y todos estos polímeros comerciales. Bueno, para hablar de policetonas, bueno, primero hablamos sobre policetonas, después sobre el rol de la química de Diels-Alder en polímeros en general y policetonas. Luego vamos a hablar de qué es esto de self-healing, ¿verdad? De autorrepararse. Con estas tres partes, ¿verdad? Ya vamos a entender mejor de qué se trata todo esto y el campo de investigación. Luego vamos a ver en específico un ejemplo de algo que hicimos allá en Groningen durante mi doctorado.
Y luego un ejemplo de lo que estamos haciendo ahora en el Laboratorio Nacional de Nanotecnología, la Nanoteca. Entonces, empecemos por qué son polímeros y policetonas. Entonces, polímeros. Aquí, por ejemplo, polipropileno, ¿verdad? Polímeros, muchas unidades. Entonces, la unidad de propileno que reacciona con este doble enlace consigo mismo forma una cadena enorme de estas unidades repetitivas, ¿verdad? Polipropileno es un material muy, muy común, ¿verdad? Este, para envases, por ejemplo, del shampoo, del detergente, cosas por el estilo. Luego, hay una especie, bueno, en la industria muchas veces el polipropileno se mezcla un poquito con etileno, de modo que es un copolímero. Copolímero significa que está hecho de unidades diferentes, ¿verdad? Entonces van a ver que ahora la cadena lineal va a tener a veces estos grupos metilos y a veces no. Los grupos metilos vienen de este monómero y las partes que no tienen metilo vienen de este monómero. Entonces esto ayuda a regular un poco las propiedades del material, porque estos termoplásticos, ¿verdad? Plásticos que son lineales y se pueden derretir y reciclar mediante derretirlos, forman un arreglo donde hay secciones amorfas y secciones cristalinas, ¿verdad? Entonces, las cristalinas le dan más rigidez y las partes amorfas le dan más elasticidad, ¿verdad? Y flexibilidad. Entonces, al añadir un poco de metileno, de la parte que no tiene metilo, le añade partes que se pueden empacar entre sí más fácilmente. Entonces, incrementa la cristalizidad del polímero. Bueno, ¿y por qué les estoy contando esto? Porque las policetonas básicamente son una clase especial de estos del polipropileno dopado de etileno. Porque ¿qué pasa si a esta mezcla de aquí también le ponemos monóxido de carbono y las ponemos a reaccionar? Bueno, va a quedar pegado aquí un nuevo grupo, el carbonilo. Entonces, esto se ve más o menos así. Ahora sí, policetonas. Monóxido de carbono más una olefina. Aquí vemos que el R puede ser un protón o un metilo. O sea, entiéndase etileno o propileno. Y queda una cadena polimérica así. De carbonilo, olefino. Carbonilo, olefino. Carbonilo, olefina. Esto en realidad puede quedar distribuido de manera aleatoria, pero las policetonas comerciales, ¿verdad? Y las que usamos nosotros, son polimerizadas con un complejo de paladio que hace que, que reaccionen alternando olefina, monóxido, olefina, monóxido, ¿verdad? Entonces, en realidad, el nombre de estos polímeros, el nombre completo es policetonas perfectamente alternadas. Y esto es importante, esta periodicidad para una aplicación que ya les voy a comentar. Esto, bueno, Shell lo producía hasta los 90, lo estuvo produciendo, haciendo dispositivos como de este estilo, solo que Shell lo hacía con polímeros de baja, media peso molecular, y hoy en día estas dos empresas hacen policetonas de bastante mayor peso molecular. Aquí les digo el detalle del peso molecular por algo que vamos a ver pronto, ¿verdad? Peso molecular me refiero qué tan larga es la cadena, porque qué tan larga es la cadena hace una gran diferencia cuando hablamos de polímeros. Cambia bastante las propiedades. Ok, entonces, en nuestro departamento resulta que trabaja un profesor que se llama Eric Jerez. Él trabajaba antes en Shell con la producción de estas policetonas. Y también trabajaba en la universidad, en el departamento. Y cuando Shell decide que ya va a cerrar esa línea de producción, Shell tiene que hacer algo con estos polímeros, ¿verdad? Entonces, él dice, bueno, me los llevo al departamento,
nos lo donan y aquí tenemos para hacer un montón de investigación. Y entonces desde hace, ¿cuánto será? 2, 3 décadas, el departamento saca y saca y saca y saca publicaciones usando estas policetonas, ¿verdad? Porque tenemos de tal vez un par de toneladas guardadas en, en el departamento. Ahora, ¿cómo es posible que podamos hacer tanto con ese polímero? Bueno, por lo siguiente, porque aquí vemos la policetona. Aquí ya no estamos viendo la unidad monomérica, sino dimérica, ¿verdad? Monóxido, olefina, monóxido, olefina. ¿Y por qué lo vemos como unidad dimérica? Porque esta unidad reacciona bastante fácil con aminas primarias sin impedimento estérico. O sea, con que tengan aquí un metileno y este R no sea muy voluminoso, van a poder pegarse al polímero, ¿verdad? Esto se llama grafting. Entonces, ¿cómo pasa esta reacción? Bueno, aquí los químicos orgánicos que tienen esto aquí rápido se lo podrán imaginar, ¿verdad? Un ataque de la mina aquí al carbonilo, que estos electrones desprotonan la mina, luego la mina ahora secundaria ataca a este otro carbonilo, este desprotona la mina, queda un anillo, se deshidrata estos dos oxígenos y queda este anillo de pirrol. Los que no son expertos en química orgánica y no siguieron eso, no importa. El punto es, em, este grupo R aquí, o sea, este grupo R representa el resto de la molécula que queramos, básicamente, se le puede pegar a la cadena polimérica. Entonces podemos adornarla con diferentes grupos funcionales. Y ojo que esto pasa a temperaturas bajas, digamos 100 grados, sin necesidad de catalizador, apenas dura un par de horas y así que es una reacción muy fácil. El único subproducto es agua, ¿verdad? El agua que salió de estos oxígenos con estos hidrógenos. Entonces bastante sostenible. Y aún más, a 100 grados, estos polímeros de bajo peso molecular, es ahí el detalle importante de ese peso molecular, están fundidos, están derretidos a 100 grados. Y a 100 grados las aminas normalmente también son líquidas, entonces no ocupamos ningún disolvente para hacer la reacción. Entonces lo hace más amigable con el ambiente. Em, Ahora con los polímeros, las policetonas modernas de alto peso molecular, esto no lo podemos hacer porque son altamente cristalinas, eh, puntos de fusión altísimos, entonces esta reacción no lo podríamos hacer con estas nuevas versiones. Bueno, el punto es que podemos decorar con lo que sea la cadena polimérica. Y ese es como el gran valor de estos materiales y los que hacen muy atractivos como para usarlos de polímero modelo para estudiar cualquier cosa que queramos en polímeros, ¿verdad? Entonces, el valor en el laboratorio no es tanto como hacer un producto y ponerlo en el mercado, porque estos tienen sus detalles, desventajas. Por ejemplo, este grupo pirrol es sensible a la luz, no súper sensible, pero se degrada con tiempo al estar con la luz. Entonces no es lo mejor para aplicaciones, pero para un concepto de prueba son bastante útiles. Entonces se imaginarán que durante los años estos policetonas se han decorado con muchísimos grupos funcionales. Por ejemplo, se les han pegado furanos, alifáticos, cadenas alifáticas, alcoholes, cadenas halogenadas, este, ácido benzoico, ¿verdad? Aquí apenas unos ejemplos. Se han usado para adhesivos de maderas, para polímeros anfifílicos, ¿verdad? Si a uno le ponemos una parte alifática y otra parte hidrofílica, nos queda un polímero adhesivo como que podemos usar como surfactante, por ejemplo. Ahora, imagínense, les hago una pregunta. Puede ser retórica, no importa si no contestan. ¿Qué pasa si a este polímero le hacemos grafting, ¿verdad? De pegarlo. Digamos que con esta amina alifática
pero en vez de ser solo un extremo con amina, que los dos extremos tengan la amina. ¿Cuál sería el resultado del polímero? No tienen que contestar, vamos, en 10 segundos para que piensen, y mientras yo tomo agua también. Bueno, resultaría que si la policetona la ponemos a reaccionar con una diamina, quedaría en gris aquí la policetona, y aquí en rojo quedaría la parte de diamina, que reacciona con una parte de la cadena polimérica, y el otro extremo se le pega a otra cadena polimérica, o a la misma también. Entonces ya no es un polímero lineal, ¿verdad? Que podemos derretir y moldear, sino queda, como decir, algo entretejido, ¿verdad? Una sola molécula gigante. Y esto cambia totalmente las propiedades del material. Esto, por ejemplo, estos se llaman crosslinks, vamos a ver, en español, puntos de entrecruzamiento, ¿verdad? Entonces, dependiendo si el material tiene una densidad baja, estos puntos de entrecruzamiento, y aquí partes largas de la cadena, imagínense que estas partes son flexibles y aquí esto amarra todo. Entonces uno puede jalar y deformar mucho el material sin que pierda su forma original. Cuando es así, poco entrecruzamiento, se usa para elastómeros, ¿verdad? Banditas elásticas, llantas de carros, las suelas de nuestros zapatos. O por otro lado, cuando la densidad de estos entrecruzamientos es muy alta, se usa para pinturas, coatings, estos plugins. Bueno, esto, ¿verdad? Todo el mundo lo reconoce. Que por ejemplo, es una aplicación que ocupa aguantar al calentarse. Y este entrecruzamiento hace que estas cadenas nunca se derritan porque están entrecruzadas. Entonces, lo hace bastante resistente a estas aplicaciones. También en ollas de cocina se usan. Entonces, tiene gran aplicación. Bueno, pero esto tiene una gran desventaja, ¿verdad? Lo que le da este edge, esta ventaja para tener todas estas aplicaciones es estar entrecruzado, de la polímeros entrecruzados. Aquí no estoy hablando de poliquitones per se, digamos, polímeros entrecruzados en general. Son estos puntos de entrecruzamiento. Pero esos puntos de entrecruzamiento también hace que sea imposible reciclarlos, ¿verdad? O por lo menos muy, muy difícil. Porque ¿cómo recicla un plástico uno? Pues lo calienta hasta que se derrita y lo vuelve a moldear, ¿verdad? Pero esto no lo podemos fundir, porque por más que le metamos temperatura, nunca vamos a tener suficiente energía para que toda esta molécula gigante entrecruzada fluya, ¿verdad? Antes de eso se degrada muchísimo antes de eso. Entonces no lo podemos reciclar así. También hay reciclaje químico, que es, por ejemplo, para propileno, por ejemplo, que es disolver el polímero de nuevo, filtrarlo, purificarlo y volver a usarlo en alguna aplicación. Eso tampoco lo podríamos hacer con esto, porque si le ponemos un disolvente que le guste, esto nada más se hincha, pero no se llega a disolver porque igual está entrecruzado, ¿verdad? Todo es una molécula gigante y jamás va a poder disolverse, ¿verdad? Entonces, ahí es como su limitante. Y en estos días, donde se quiere sostenibilidad en todo lo que hacemos, es un gran inconveniente. Ok, entonces seguimos a la siguiente parte de la presentación. Ya vimos que son las policetonas y ahora vamos a ver qué es el Lil Saldir y cómo está relacionado con estos problemas que les acabo de mencionar de polímeros entrecruzados que no pueden reciclarse, ¿verdad? Bueno, entonces, Lil Saldir, a los que llevaron química orgánica, yo creo que esta reacción es bastante famosa. Es la reacción entre un dienos que tiene estos dos dobles enlaces acá juntos, y un dienófilo, un doble enlace que es particularmente susceptible a reaccionar con este dieno. Entonces, estos dos reaccionan y forman un ciclo, aquí, un aducto se le conoce. Entonces, hay muchas especies que tienen
que hacen esta reacción, ¿verdad? Se ocupa un dieno y un dienófilo, pero estos, el furano y la malemia, son particularmente altamente estudiadas porque son especies activadas. Activadas significa que están más propensas a reaccionar consigo mismo y reaccionan a temperaturas realmente cómodas. Entonces, a 50 grados, estos dos, 50, 60 grados, estos dos tienden a formar el adulto. Y ya que son dos adultos, ¿verdad? Es este ciclo el que se forma, pero ese ciclo se puede formar así o se puede formar así. Bueno, si me están viendo, ¿verdad? Aquí, así. Entonces el adulto endo o el adulto exo. Eso no va a ser importante para el resto de la charla, pero lo importante es que se unen, ¿verdad? Forman un adulto. Pero a 120 grados o 100, 110, depende del sistema, estos adultos se rompen y vuelven a formar estos furanos medias, ¿verdad? Es un equilibrio. Nunca está ni totalmente así ni totalmente así. Simplemente se va desplazando el equilibrio de la reacción dependiendo de la temperatura. 50 grados para acá, 120 grados para acá. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo incorporamos esto de nuestros polímeros entrecruzados? Bueno, si tenemos aquí nuestra policetona o polímero cualquiera eh, adornado con un grupo furano, lo podemos poner a reaccionar con esta bismalemida, que es comercial y es la que básicamente todo el mundo en el campo usa, ¿verdad? Entonces, esta malemida se pega a este lado y esta se pega a este otro lado. Entonces, al final tenemos un punto de entrecruzamiento con una química reversible. Entonces, podemos controlar qué tan entrecruzado está el material cambiando la temperatura, ¿verdad? Es bastante interesante. Ahora, ¿cómo se ve esto? Aquí un diagrama de una de nuestras publicaciones, ¿verdad? Polímero con furano pegado a estas bismalimidas reversiblemente. Ok, ¿cómo se ve esto? Bueno, tenemos nuestro polímero. Digamos que llega y ya se hace una fractura, ¿verdad? Ya no podemos usarlo más. Entonces, lo trituramos y después por compression molding, o sea, ponerlo en un molde y con presión y temperatura, obtenemos de nuevo nuestro material. ¿Por qué con compression molding? Bueno, porque esto no es que si lo calentamos todo se desentrecruza y se derrite. No, esto siempre está parcialmente pegado, ¿verdad? Es simplemente que se mueve la constante de equilibrio. Entonces uno ocupa calentarlo para promover que se despeguen y peguen los enlaces y entonces donde lo forzamos a estar en cierta forma, ¿verdad? En un molde, entonces estos enlaces se van a pegar y despegar y van a formar de nuevo el polímero en la forma que queramos, ¿verdad? Entonces aquí hay unos ensayos mecánicos, ¿verdad? Estas pruebas de tensión donde jalamos el polímero hasta que se quiebre. Entonces, tenemos qué tanta fuerza estamos usando para jalarlo y aquí qué tanto se va estirando. Entonces, aquí en negro tenemos el primer ensayo donde se estiró todos estos artículos con este sistema de policetona que hicimos en el departamento. Entonces, se estira, se estira, se estira, se estira hasta que ya se quiebra, ¿verdad? Aquí donde va es que se quebró. Entonces, ya se quiebra, no podemos hacer el ensayo nuevo, pero podemos hacer este proceso para reprocesarla, ¿verdad? Luego tenemos la pieza de nuevo, volvemos a hacer el ensayo, estira, 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 se quiebra, ¿verdad? La volvemos a reprocesar y así sucesivamente una y otra vez. Entonces, vean qué interesante, aquí ya tenemos un polímero entrecruzado con todas sus ventajas para hacer elastómeros y termosets que podemos reprocesar. O sea, estamos reprocesándolo técnicamente irreprocesable, ¿verdad? Esto ya es una gran ventaja, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ve? Ah, bueno, para enseñarles este tipo de polímeros, cómo se ve que cambian las propiedades mecánicas a lo largo de, eh, del rango de temperatura. Esto es el complex modulus, entiéndase como qué tan difícil es deformar el material, ¿verdad?
Entonces, propiedades mecánicas, qué tan difícil es de formar el material versus temperatura. A 50 grados se ocupa más energía para formar el material y a 100 grados se ocupa bastante menos energía, como 2 órdenes de magnitud menos, ¿verdad? Entiéndase, aquí es algo rígido y aquí es como decir como un hule que uno no puede mover. Y noten que es un cambio gradual, ¿verdad? Y es porque esto no es como blanco y negro de eh, cross-linking, de cross-linking, o sea, entrecruzado, de entrecruzado, sino simplemente esta constante de equilibrio entre me pego y me despego depende de la temperatura. Entonces, claro, donde vamos calentando va empujando el equilibrio a que se despegue, ¿verdad? Entonces, por eso se vuelve más suave, porque en todo momento, en cada momento va a haber menos secciones crosslinkeadas que a bajas temperaturas, ¿verdad? Entonces, eso es importante también para otra parte más adelante de la presentación. Ok, entonces, están conmigo. Ya terminamos la primera parte, que son policetonas, que son Diels-Alder, ¿verdad? Cómo a través de esta química podemos hacer polímeros entrecruzados reprocesables. Ahora hablemos sobre qué es esto de self-healing, ¿verdad? Auto, autorreparación, digamos. Bueno, para polímeros con crosslinks reversibles, si uno lo formula bien, puede tener este efecto de self-healing effect, que significa que se repara solito, ¿verdad? Como decir, si uno se hace un corte en la piel, pasa el tiempo y se cura, ¿verdad? Se repara solito. Eso es lo que significa. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, cuando hay una fractura, los enlaces que se rompen son los más débiles. Y los más débiles son esos eh, reversibles, ¿verdad? Entonces aquí vemos en rojo que son los enlaces que se rompieron, ¿verdad? Por ejemplo. Y luego, cuando usted calienta el material, un par de cosas van a pasar. Se va a expandir el material por expansión térmica. Este, también este tipo de materiales intercruzados tienen memoria de forma. O sea, ellos, impulsados por entropía, ellos quieren estar como estaban originalmente, ¿verdad? Y eso lo impulsa la temperatura. Entonces, eso va a hacer que se me perdió esto. Estas dos caras que antes estaban juntas se vuelvan a pegar y también van a tener más movilidad del sistema y va a hacer que empiecen a reaccionar todos estos enlaces que estaban rotos antes y se va a reparar el material, ¿verdad? Entonces, esto es lo que significa self-healing. Y al final va a quedar apenas una cicatriz, ¿verdad? Aquí es cómo se ve, por ejemplo. Esto es de una de nuestras publicaciones. Aquí para hacer todo controlado hicimos un scratch usando un micro scratcher. ¿Verdad? Este, este era un polímero conductor, de hecho, así que lo calentamos a través de una resistencia, bueno, poniéndole en voltaje, pero lo que pasaba era básicamente que se calentaba y eso indujo a que se reparara. Vean que aquí queda la cicatriz. Este, de hecho, scratches más pequeños que eso no dejan ni cicatriz. Entonces, eso no los puse porque es muy difícil encontrar cuál era la parte que estaba con el corte antes, porque realmente no se ve. Aquí el detalle es que, dependiendo de la formulación, eh, el self-healing effect está confinado al rango micrométrico, ¿verdad? Si es algo un poco rígido, realmente solo cura micro scratches, ¿verdad? O micro cracks que se forman antes de formar las macro cracks, ¿verdad? Entonces, sería una forma de reparar el material antes de que haya un daño macro. Pero si uno hace la formulación del polímero como más un elastómero, se pueden autorreparar a nivel macro. ¿Qué más puse aquí? Ah, bueno, aquí está un ejemplo digamos, aquí se ve cómo se reparó visualmente, pero en propiedades, bueno, aquí está propiedades mecánicas, ¿verdad? El complex modulus. Aquí está cuáles eran sus propiedades
iniciales. Después, cuáles eran las propiedades cuando le hacemos este corte, ¿verdad? Que bajan bastante las propiedades mecánicas. La propiedad mecánica es de una prueba eh, oscilatoria, ¿verdad? Y cuáles son las propiedades una vez reparados con, con temperatura, ¿verdad? Entonces, se repara más o menos como un 90%. O sea, no es perfecto, pero se repara bien. Entonces, aquí la idea es, con los self-healing polymers, es esto, digamos. Aquí tenemos performance y aquí tenemos tiempo. Un polímero entrecruzado convencional, digamos aquí en azul, desempeña bien, 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 hasta que ya desempeña mal y hasta ahí quedó. Y hay que desecharlo y ni siquiera lo podemos reciclar. Em, Ahora, en verde tenemos un polímero autorreparable que desempeña bien hasta que, hasta que falla. Y digamos que falla antes del polímero convencional porque sus puntos de entrecruzamiento son más débiles, pero se puede recuperar. Se puede seguir usando, falla, se recupera. Se sigue usando, falla, se recupera y así una y otra vez. Y cada vez va recuperándose menos, pero al final del día termina con una vida útil más larga que el polímero convencional, ¿verdad? Y además ese se puede reprocesar. Entonces esa es la idea, extender bastante la vida útil de un material. Ok, esto pues aún no lo vemos comercialmente, o sea, en nuestros productos, nuestros commodities, pero yo creo que en unos años, no sé, 10, 20 años, lo vamos a ver en elastómeros como estos, ¿verdad? O termosets. Bueno, hay algo en el chat. Ah, bueno. Pues, bueno, lo vamos a ver comercialmente, ahora pronto. Una aplicación que me parece muy interesante. Esto está aquí de un grupo en Bélgica, que es un grupo en realidad de soft robots, ¿verdad? Soft robotics, que es como una rama de la robótica donde se usa, en vez de un robot tradicional tipo humano de Robocop, ¿verdad? Por ejemplo, se usan estos elastómeros, ¿verdad? Estos son cavidades huecas y donde uno le pone aire a presión, se inflan y hace que se muevan los dedos. Entonces ellos están haciendo estas manos con estos polímeros autorreparables, ¿verdad? Entonces, el futuro de las líneas de ensamblaje de Amazon, por ejemplo, es usando este tipo de tecnología, porque esto no ocupa ser entrenado para agarrar diferentes objetos. Simplemente se le pone aire, esto se cierra la mano y se acopla a la forma del objeto que esté, ¿verdad? Y no lo va a quebrar porque eh, no es tan fuerte como una mano robótica tradicional. Pero a veces tocará manipular objetos punzantes, ¿verdad? Puntiagudos, un cuchillo, un cactus, de alguien que lo pida en Amazon, por ejemplo. Entonces esto va a hacer un hueco en el material y como funciona con aire comprimido, pues va a hacer que no funcione más el material. Pero si lo hacemos con un polímero autorreparable, esto no es problema. Se cura y se puede seguir usando. Entonces, esta sería una aplicación que yo sí veo posible en un futuro no tan lejano. Cambia. Ok, entonces, ya vemos que son policetonas, el rol del Disolvir y cómo esta química permite que sea reprocesable y que sea autorreparable, ¿verdad? Entonces, con esto ya describimos un poco el campo, ¿verdad? Se ha hecho esto con un montón de diferentes tipos de polímeros, ¿verdad? También se ha hecho con un montón de tipos de químicas reversibles, ¿verdad? Con otros adductos de Diels-Alder y con otras reacciones reversibles. Pero esta es como quizá la más popular. Ahora vamos a ver algún problema del gremio que hayamos resuelto durante el tiempo que estuve yo en Groningen. Entonces, le voy a hablar un poquito sobre este artículo que publicamos sobre reacciones secundarias en nuestro sistema. Entonces,
Si ven aquí, ¿verdad? En esta diapositiva que ya habíamos visto, aquí cada vez que el material falla y se reprocesa de nuevo, las propiedades mecánicas cambian, ¿verdad? Van cambiando y van cambiando, porque no se repara al 100%. Eventualmente ya no se va a poder usar más, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y esto lo hemos notado nosotros y muchas otras personas en el campo. Bueno, hay reacciones secundarias, ¿verdad? Entonces, no se sabía exactamente bien qué estaba pasando. Degradación en general por temperatura, el polímero, qué estaba pasando. Bueno, entonces yo planteé una hipótesis. Yo decía que estas malamidas a altas temperaturas reaccionan consigo mismas y que eso debe ser al menos una de las reacciones que está pasando y que hacen, que generan estos cambios irreversibles en el material. Entonces, aquí vemos las reacciones, por ejemplo, que está furano con malimida, este, ¿verdad? Que forman el adducto del Salder, todo bien, pero a altas temperaturas, cuando esto se vuelve para acá, esta malimida reacciona consigo misma, algo que conoce como homopolimerización de malimida, ¿verdad? Entonces, este doble enlace ataca otra molécula de malimida y forma una cadena polimérica o oligomérica de malimida. De hecho, hay resinas poliméricas que se curan con esta reacción, o sea, son basadas, el entrecruzamiento es basado con esta reacción, ¿verdad? Pero estas resinas se curan bueno, usando catalizadores especiales para que se dé esta reacción y a temperaturas bastante más altas, ¿verdad? Como 220 grados, por ejemplo. Entonces había que poner la prueba si eso es lo que estaba pasando aquí, aunque sea en menor grado. Entonces le pusimos bastante atención a esta bismalinea, que es la que básicamente todo el gremio usa, ¿verdad? Y nosotros estamos usando. Con esto me encontré un artículo de los 90 donde exploraban que esto, bueno, sin catalizador, a 220 grados, esto reacciona consigo mismo, pero súper bien, ¿verdad? Formando esos homopolímeros. Pero descubrieron que a temperaturas tan bajas como a 180 grados, esto reacciona consigo mismo también. Claro, 180 grados es bastante más de lo que usamos acá, ¿verdad? Aquí normalmente usamos 120, alguna gente 150 grados. Entonces había que probar si eso era lo que estaba pasando, porque en la literatura no reportaban nada más abajo de 180 grados. Ok, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, lo primero fue sinteticé unas moléculas modelo. ¿Qué me refiero con modelo? Que digamos, el furano no estaba pegado a un polímero, sino simplemente a esta molécula, que es como lo que sería el backbone del polímero, pero sin que sea polímero. La marinida era así, en vez de ser bifuncional tenía que ir un metilo. ¿Y por qué? Bueno, porque esto es para seguir en RMN, ¿verdad? En resonancia magnética. Y si reacciono a esto con el polímero, se me hace algo entrecruzado. Y si está entrecruzado, precipita, ¿verdad? Y ocupamos para RMN que esté disuelto. Entonces, por eso hice estas moléculas modelo, o sea, especies de bajo peso molecular, para seguir la reacción por RMN. Entonces, sinteticé estas dos, ¿verdad? Las puse a reaccionar para que formaran el adulto y medí por RMN. Entonces, aquí va a haber una mezcla, 50% del adulto, 17% del furano libre y 34% de la malinida libre, ¿verdad? Esto es así porque esto siempre es un equilibrio, ¿verdad? Aunque yo lo puse, no sé, 24 horas a 50 grados y se me formó bastante estos, siempre va a haber de estos porque es un equilibrio, ¿verdad? Ahí todo bien. Luego los puse por 3 horas a 150 grados. Porque 150 grados era donde empezábamos a notar que habían cambios irreversibles en el material. Entonces dije, a 150 grados probablemente está reaccionando a la malimida. Esa era la hipótesis.
Entonces, después de ese tratamiento térmico, volvemos a ver por RMN cuánto tenemos de cada especie. Tenemos 28 del adulto, que tiene sentido. Ahora hay menos porque lo pusimos a altas temperaturas, entonces el equilibrio se desplazó a que se rompiera el adducto, ¿verdad? Tenemos más del furano, que también tiene sentido, se formaron las especies libres, pero ojo la malimida, solo hay 3% de malimida. O sea, aquí esto también tuvo que haber incrementado, pero aquí básicamente se fue del sistema. Entonces la pregunta es, ¿qué le está pasando a la malimida? ¿Verdad? Entonces es un buen indicador de, de que hay un problema con la malimida. Uno dice, ah, bueno, tal vez se fue evaporando, se evaporó el tubo RMN. Y bueno, no, porque el tubo está sellado. Pero si uno pone atención, el tubo RMN tiene, después de este tratamiento térmico, se le ven unos pequeños grumos. Entonces puede ser que esto esté reaccionando consigo mismo, precipitando, formando esos grumos, y entonces ya no vemos las señales de esto homopolimerizado en RMN, porque no las vemos, porque precisamente ya está sólido. Y si está sólido, no lo estamos, el equipo no lo está leyendo y no se recopila el espectro. Entonces, eso no es evidencia definitiva, pero nos da una buena dirección, como pongan atención a la malignidad, algo está pasando ahí. Ok. Eso fue muy divertido hacer esto porque era como trabajo de detective. Eh, bueno, la ciencia en general es así, ¿verdad? Fue, esta parte del doctorado fue muy interesante. Entonces, empezamos a hacer pruebas ya con el polímero, ¿verdad? Aquí nos fuimos a espectroscopía infrarroja, donde poníamos en un ATR el polímero y el ATR le podemos controlar ahí in situ la temperatura. Entonces, por ejemplo, lo poníamos a 120 grados durante 3 horas, ¿verdad? Aquí entre más oscuro, más horas han pasado. Y bueno, vemos que a 120 grados el espectro no cambia mucho, ¿verdad? Aquí me estoy enfocando en este rango corto del espectro porque hay un par de bandas claves. Digamos, veámoslas aquí en estos espectros a 120 grados. La banda clave es de succinimida, aquí a 1800, 1180. Esta succinimida es este anillo y se forma en el aducto de Diels-Alder, ¿verdad? Aquí está el furano y aquí está la marinida y juntos forman esta succinimida. Y luego tenemos esta otra banda que es de la malinida libre. Entonces significa que aquí a 120 grados hay un equilibrio entre tanto de esta succinimida como de malinida libre, ¿verdad? Ahora, con el tiempo no hay cambios, es estable. Pero si hacemos este mismo experimento a 150 grados, ahí, ahí sí vemos que hay cambios en el tiempo, ¿verdad? Aquí esta banda cada vez se hace más grande y esta banda cada vez se hace más pequeña. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Verdad? Este, porque digamos, sí, aumenta la temperatura. Entonces la malimida debería, este, no, ok, aumenta la temperatura. Estoy reinterpretando esto porque no me acuerdo del artículo. Ah, ok, no, perfecto. Ok, aquí ¿qué pasa? Este pico de acá, de la malimida, con el tiempo va desapareciendo, ¿verdad? O sea, cada vez hay menos. Y eso está atribuido a la malimida. Entonces, cada vez hay menos malimida libre, significa que está reaccionando probablemente reaccionando consigo mismo. Y no podría ser el aducto rompiéndose, porque si el aducto se rompe al aumentar la temperatura, debería haber más malimida, pero cada vez hay menos. O sea, ahí ya algo raro está pasando. Y luego, esta señal que aumenta, que lo hemos atribuido a la succinimida del aducto de Diels-Alder, aumenta. Pero no es que
estemos formando más adductos de Diels-Alder. Es que cuando la malemida homopolimeriza, también forma anillos de succinimida, ¿verdad? Este anillo está aquí también, ¿verdad? Parecido, y tiene esta vibración. Entonces aquí está desapareciendo la malemida y apareciendo más de Diels-Alder, una combinación de lo que queda de esto y estos oligómeros. Entonces esto ya es evidencia directa de que esto está ocurriendo. Hicimos también un experimento control. Mira, voy más lento de lo que pensaba. Un experimento control donde analizábamos solo la bismalimida como tal. O sea, ya no el sistema polimérico, sino esto así solito. Y a 0 grados veíamos, bueno, aquí la banda de malimida libre, ¿verdad? Y aquí un poquito de succinimida, pero poquito, porque de seguro hay una pequeña proporción que ya reaccionó entre sí. Y 3 horas después, a 150 grados, vemos que no hay cambio. O sea, aquí sí hay cambio, pero aquí no hay cambio. Uno dice, uy, este control no nos salió. Pero bueno, después dijimos, no nos rendimos, dijimos, ¿qué tal si a 3 horas, pero sin 150 grados, pero a presión? Porque a 150 grados esto es sólido aún. Y si es sólido, no se mueve. Y si las cosas no se mueven y se encuentran, no reaccionan. Entonces dijimos, pongámosle presión para ayudarle un poquito a presionarlas a las moléculas y forzarlas a que reaccionen. Y ahí sí que nos salió esta banda, ¿verdad? De la succinimida. Entonces, a 150 grados sí está reaccionando, nada más que ocupa tener movilidad. Lo que es interesante, que esa movilidad se la da el polímero, porque esta vez malemida dentro del polímero, el polímero a 150 grados ya está por arriba de la transición vítrea y tiene bastante flexibilidad. Entonces, estos restos de la molécula, se me pierde esto, sí pueden moverse, encontrarse y reaccionar consigo mismos, ¿verdad? Aquí este último es a 3 horas a 120 grados, donde se sabe que esta reacción ocurre y ven que se forma esta misma banda. Entonces, esto realmente nos está diciendo que esto es lo que está pasando, por lo menos para este sistema polimérico. Y en ese entonces fue la primera vez que alguien demostró esto, ¿verdad? Vamos a ver cómo se ve esto esquemáticamente, molecularmente. Pero aquí tenemos nuestro sistema polimérico, aquí furanos pegados a bismalimidos, ¿verdad? Les hacemos el tratamiento térmico y ahora estas malimidas reaccionan con otras malimidas libres, ¿verdad? Y, pero como es una molécula bifuncional, va a tener algo que como polimerizó, pero extremos que siguen activos para reaccionar con furanos, ¿verdad? Entonces sigue siendo un polímero entrecruzado termorreversiblemente, pero con una arquitectura diferente. Y la arquitectura en los polímeros es muy importante para las propiedades mecánicas. Entonces aquí vemos cómo cambian las propiedades mecánicas antes y después de ese tratamiento térmico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos complex modulus, o sea, qué tan difícil es deformar el material versus temperatura. Entonces, aquí en verde está el polímero original. Aquí vemos que hay diferentes tonos de verde porque hacemos esta reacción, bueno, calentamos y nos enfriamos muchas veces, como para corroborar que este entrecruzamiento y desentrecruzamiento es reversible y no cambia las propiedades del polímero, ¿verdad? Luego, ahí mismo lo dejamos a 150 grados por 3 horas y aquí vemos cómo va aumentando las propiedades mecánicas, ¿verdad? En 3 horas a 150 grados. O sea, aquí estamos viendo activamente que algo está pasando. Y después, donde volvemos a hacer este perfil térmico, ahora aquí en gris y en negro, vemos que son otras propiedades. Digamos, aquí es un orden de magnitud, un poco más de diferencia. O sea, es otra cosa, ¿verdad? Y sigue siendo, ¿verdad? Termorreversible, porque sigue teniendo este tipo de perfil donde uno calienta y enfría. Entonces, eso nos dice que esto es lo que está pasando. Ahora, esto,
con esto podemos entender mejor este tipo de polímeros y decir, ok, si no queremos que cambien las propiedades, tenemos que limitarnos a temperaturas más bajas de 150 grados. Digamos, sabemos que 120 grados funciona bien, pero no todos los sistemas poliméricos pueden autorrepararse a 120 grados. Algunos ocupan más temperatura y van a estar susceptibles a este tipo de degradación. Pero también nos da una ventana de oportunidad, porque podemos in situ un material cambiarle las propiedades mecánicas simplemente calentándolo bastante más, porque este perfil mecánico es otro tipo de material totalmente, ¿verdad? Ok, entonces fue muy interesante. Vamos a ver, ya vimos todo esto. Ejemplo de lo que hicimos en Groningen. ¿Cuánto tiempo llevamos? Como 50 minutos llevamos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me quedará para ver si les comento sobre lo que estamos haciendo ahora en el Senat? Y unos 5 minutos puede ser. 5 minutos. Ah, bueno, entonces lo último, ¿qué estamos haciendo ahora? Bueno, tiene un poco que ver con lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Sobre que el polímero se puede, de nuevo esta filmina, ¿verdad? Donde vemos que las propiedades mecánicas van cambiando después de cada ciclo de reprocesamiento. El polímero está bien, podemos reprocesarlo cuando se suponía que no podíamos, aunque no es infinito. Podemos autorrepararlo, pero tampoco es infinito, ¿verdad? Llega un punto donde las reacciones irreversibles, como esta de malemida, o después otro colega encontró otra eh, reacción irreversible, hace que se vaya degradando el polímero. Entonces dijimos, ¿qué tal si le extendemos aún más la vida útil de este polímero por chemical recycling, que es como la última opción? Chemical recycling, digo, purificar, como deshacernos de estos crosslinks, que es donde están más que nada las impurezas, recuperar solo el polímero con furano, que es de por sí lo más caro y difícil de preparar, purificarlo y volverlo a entrecruzar y usarlo, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, el approach consiste en algo así: tener el sistema termorreversible, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el polímero, la policetona con grupo de furanos y entrecruzado con bismalimida, aquí en rojo. Pero a esto le ponemos con un disolvente que hincha el material, ¿verdad? No lo disuelve porque es una única molécula gigante, pero en el disolvente vaya alguna molécula que reaccione irreversiblemente con la malimida una vez que se empiecen a romper estos enlaces, ¿verdad? Le llamamos agente secuestrante, ¿verdad? Entonces, donde aumentamos la temperatura, estos se van a empezar a romper y apenas se rompe, reaccionan con este agente secuestrante y hace que no vuelvan a reaccionar ya nunca más con los furanos. Entonces, idealmente, después de un tiempo de este tratamiento térmico, todos los entrecruzantes, la bismalmida, está como, digamos, neutralizada. Y entonces nos quedaría el polímero con furanos totalmente libre. Libre para ser disuelto, purificado y listo para volver a ser entrecruzado, ¿verdad? Entonces, de esto trata el chemical recycling. Y entonces, nosotros, bueno, parece que ya encontramos un buen candidato. Hemos estado trabajando con antraceno. Aquí ven estas reacciones. Furano, malemida, la que hemos visto todas estas veces. 50 grados el equilibrio se va para allá. Y 120 grados el equilibrio se va para allá. Ahora, el antraceno también es un dieno y reacciona con diel-Saldrich con malemida. A 50 grados también forma su propio aducto antraceno-malemida, que en este caso sería este tipo de reacciones. Pero la reacción reversible ocurre a temperaturas muchísimo mayores de los 120 grados. ¿Verdad? Ocurre como a 250 grados. Entonces, si hacemos todo esto, más o menos por ahí de 100, 120, 150 grados, este, para fines prácticos, esta reacción antraceno-malemida forma este aducto que es, digamos que, irreversible en esas condiciones. ¿Verdad? Entonces, esto es un buen agente secuestrante. Ya hemos tenido resultados preliminares. Por ejemplo, si en un tubo de RMN ponemos estas especies, o sea, no los polímeros, sino estas especies, para que sean todas
solubles. Cerramos el tubo de RMN y bueno, inicialmente tenemos aquí estos cuadritos abiertos son las especies sin formar adductos, antraceno, marimida, furano. Inicialmente, todas tienen cierta concentración. Lo ponemos a 50 grados por un día y todas bajan de concentración, las especies libres. Y aumenta la concentración del adducto de antraceno malamida y el furano malamida. O sea, estas aumentan, estas disminuyen. Claro, tiene sentido, 50 grados. Luego, si lo dejamos de un día para otro a 120 grados, ¿qué pasa? Este adducto sigue aumentando, ¿verdad? Aquí sigue aumentando este, mientras que este otro ducto se va para cero. O sea, ya no hay de esto y ahora solo hay de esto. Y la marimina libre se va para cero también aquí en rojo. Entonces, por lo menos en moléculas modelos, así, no polímeros, vemos que este agente secuestrante sí funciona. Ahora aquí hicimos esto en el laboratorio. En dos tubos de ensayo tenemos el polímero triturado, ¿verdad? Le pusimos DMCO, que es afín al polímero, y en uno le pusimos antraceno y en otro no pusimos antraceno. Entonces, agente secuestrante sin agente secuestrante. Y esto es una foto ya después de haberlo puesto por 2 horas a 120 grados. Entonces vemos que, por un lado, aquí sigue sólido el polímero triturado. O sea, no se disolvió porque sigue este, sin el agente secuestrante no podemos realmente disolverlo, pero aquí sí está completamente disuelto. Entonces significa que sí se ve, si hay un panorama así, donde está secuestrado todo el crosslinker y ahora el polímero, que es así amarillento, eh, está suficientemente desentrecruzado como para disolverse. Ahora lo que sigue es purificar. Entonces, hemos estado haciendo extracciones, ¿verdad? Y columnas. Y el siguiente slide debería ser un espectro de RMN o IR donde tenemos el polímero puro, pero esto es work in progress, ¿verdad? Estos son resultados de hace unas semanas. Entonces, por ahí seguimos, ¿verdad? Pero esto nos permitiría extender aún más la vida útil de estos polímeros, ¿verdad? Y nada más agradecer a ustedes por estar conectados, escuchándome un sábado en la mañana, por su interés, a los organizadores, Jefferson, mi estudiante, el equipo de la Notec, ¿verdad? Todos nos ayudamos mucho entre nosotros, el equipo en Países Bajos también. Y nada, si tienen consultas, yo feliz de responder. Bien, muchas gracias, Felipe. Excelente charla. Creo que ilustró muy bien cómo las propiedades microscópicas, ¿verdad?, tienen influencia a escala macroscópica. Y entonces abro el espacio para los panelistas. Tomás, adelante, Tomás de la Universidad de Costa Rica. Hola Felipe, gracias por la presentación, estuvo muy interesante. La única pregunta que tengo es tal vez un poco salido, un poco de lado, pero ¿es temperatura el único estímulo que han utilizado para hacer estas reparaciones o para hacerlas, para obligar al material a que haga estas generaciones? ¿Hay algo químico o tal vez eléctrico que que haga un efecto similar? Bueno, vamos a ver si tengo. Se usa temperatura, digamos, con esta química es temperatura lo que lo hace. Pero si uno hace este polímero como un compósito con algo que conduce electricidad, por ejemplo, conductive carbon black o nanotubos de carbono, entonces de repente, si está la concentración por arriba del percolation threshold, el polímero es conductor también. Entonces aquí en este otro capítulo, ¿verdad?, de la tesis, lo hicimos así con nanotubos de carbono, no con carbon black. Entonces podemos armar un circuito, ¿verdad? Y esto nos permitía que aplicando corriente, podemos trigger este efecto de autorreparación, ¿verdad? Y también un shape memory, porque esos polímeros tienen shape memory. De eso se trataba este artículo. Pero eso es, o
Entonces activarlo a través de aplicar un voltaje, pero al final termina siendo la temperatura, ¿verdad? Igual. Pero hay otras químicas donde este self-healing effect se es triggered por ejemplo, cambios de pHs o por cierta longitud de onda, o sea, de la luz, ¿verdad? Exponiéndolo a cierta longitud de onda de la luz. Entonces, hay otros mecanismos para hacer este self-healing effect. Ok, entonces me imagino que temperatura es simplemente la forma más eficiente, digamos, de hacerlo, Sí, es que de es una generar. forma fácil, ¿verdad? Y a veces hay sistemas, si están muy bien formulados, si es un elastómero, se puede autorreparar sin ponerle temperatura, porque la reacción de Diels-Alder pasa a temperatura ambiente, solo que muy lento. Pero si tiene un elastómero con esta química, se rompe y lo dejan un día entero, sin estar usándolo, se repara. Ok, muy bien. Muchas gracias por la charla, Felipe. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna consulta o comentario? Yo tengo una pregunta. Ujú. Adelante. Mi nombre es Henry Moncada, mucho gusto. Este, eh, bueno, acerca de los polímeros, son una especie de dieléctricos, ¿cierto? Se utilizan también en las impresoras de 3D printing. ¿Qué tan bueno funcionan en las impresoras de 3D? Este tipo de polímeros. Claro, o sea, Sí. bueno, mi idea es construir dispositivos en 3D utilizando dieléctricos, que son básicamente polímeros, pero yo sé que estos materiales son optoelectrónicos y producen efectos sobre la luz o ondas electromagnéticas. Entonces, Ujú. quería saber qué tan bueno se podrían utilizar en estas impresoras de 3D o qué tan buenos se comportan. No sé, bueno, ¿tú entiendes más de eso que yo? Este, durante el tiempo que yo estaba ahí, de hecho había otro doctorando italiano que toda su meta era imprimirlos. Bueno, habían dos. Uno que no lo logró, porque por lo menos estas formulaciones, o sea, yo le estaba cambiando la formulación para que en las condiciones de la extrusora fuera lo suficientemente eh, blando, ¿verdad? Como para que casi que fluyera y poder extruirlo. Pero con este approach de esta policetona y así, no lo logramos. Por más que uno le subiera la temperatura y le bajara el cross-linking density, no llegué, siempre seguía siendo un polímero entrecruzado. Entonces, no podía fluir y no podía imprimirse. Fue un desastre. Pero Bueno, había otro que, me parece que sí lo logró, solo que eso es cuando ya me fui. Tengo que llamarlo a ver cómo le fue. ok. Pero ahí hicieron otras estrategias. Este, ahí ya no es un polímero decorado con furanos y entrecruzado con bismalamida, sino que son especies de bajo peso molecular. Digamos, imagínense una molécula pequeñita con tres grupos furano, pero una molécula Ok. pequeña. Y eso después lo entrecruzan con una bismalimida pequeña, ¿verdad? Entonces, donde al ser moléculas más pequeñas, o sea, en ningún momento hay polímeros, ¿verdad? Entrecruzarse y desentrecruzarse hace que sí dé chance a que sea un sistema un poco más líquido a la hora de calentarlo. Y me parece que con este approach sí logró hacer la extrusión, ¿verdad? De hecho, no sé, pero sé de otro que con este approach sí logró hacer, ¿cómo se llama esto? Inkjet, Ok. que es como impresión 3D también. Oh, Entonces la perfecto. respuesta es sí se puede, pero hay que formular bien el sistema. Ok, bueno, gracias, gracias. Estuvo bien interesante la presentación. Gracias. Con mucho gusto. Gracias. ¿Tenemos alguna otra consulta o comentario? Eh, aquí, Sergio Conigeros.
de Chile, de la Universidad Católica del Norte. Hola Felipe, muy interesante tu charla. ¿Ya? Yo quería invitar a otro colega que tuviese más expertise en este tema, pero no se puede conectar lamentablemente, que es un especialista en química orgánica y que también trabaja en sintesis orgánica. Pero en base a lo que presentaste, yo tengo un par, así como consultas. Tú mostraste una reacción al inicio con las policetonas, así como bien esquemática, pero Ujú. estas reacciones dependen mucho del catalizador que se use, ¿no? Y ahí pusiste, creo que paladio. No sé si se utilizan otros catalizadores también. Sí, y qué tan, porque siempre se habla de que el paladio es caro y qué tan cierto es eso. A ver si puedes comentar algo al respecto. Ujú. Sí, sí, el paladio es caro, pero se usa hoy en día en un montón de aplicaciones en industria, ¿verdad? Porque al final es catalizador que se usa poquito y a veces se puede hasta recuperar y así. Acá, por fortuna de nosotros, como Shell había producido todos estos polímeros desde hacía décadas, entonces esta reacción no la hicimos, ¿verdad? Nosotros partíamos de la policetona y tenemos un montón de tipos, diferentes pesos moleculares, Ah, diferentes ok. radios entre estos, ¿verdad? Entonces había mucho con lo que jugar. Entonces, con esto no me ensucié tanto las manos. Eh, de fijo, hay otras opciones de catalizadores, ¿verdad? Pero al final esta es la que se patentó, ¿verdad? Porque funcionaba bastante bien y esa es la que usaban, bueno, la que usaba Shell de fijo y quién sabe si estas empresas están usando esa reacción, ¿verdad? Pero tiene que ser barato y además tiene que tener todavía esta capacidad de hacerlo perfectamente alternado, ¿verdad? Que no es así nomás, ¿verdad? Entonces ahí va a depender mucho del complejo con el que esté enlazado el Palladio 2. Entonces la respuesta es, la verdad es que no sé. Claro, porque, bueno, ahora entiendo, o sea, tu punto de partida fue la policetona, o sea, no, no usaste paladio. Ahora tenía una consulta también con respecto a la diapositiva 23, donde tú muestras ahí, ¿qué era el módulo de cortadura? ¿Es el shear module versus temperatura? ¿O Sí, este es el complex modulus. Eso es cuando el análisis es, digamos, cuando uno usa algo de jalar. sí, o sea, Aquí, tiene que ver con el módulo de cortadura que le llaman o ah, cizallamiento en ajá. español, ¿no? Es, Y ese, cuando es de ya, jalar, uno escribe E, y cuando es G es cuando es oscilatorio. Entonces, esto es en un claro, reómetro, ¿verdad? Donde uno tiene unos discos y los pone sobre dos platos paralelos y les hace así, ¿verdad? claro. Entonces, ahí tenemos mm, dos componentes, el módulo elástico, ¿verdad? El storage El- modulus y el módulo viscoso, el loss ya, modulus. Este es una representación, como digamos que un promedio de ambos de ambos módulos, como para usar un poquito de ambos, ¿verdad? Y no usar solo el storage modulus. Esto se calcula como un diagrama de Pitágoras, ¿verdad? No tiene, digamos, acá vertical el storage modulus, aquí el loss modulus y ¿cómo se llamaba esto? Hipotenusa, no, hipotenusa se llama, en sí, un triángulo. la hipotenusa, sí, sí, Entonces, la, esta es la la diagonal. hipotenusa, ¿sí? Esta es la hipotenusa del storage y los modulus hecho como un triángulo. Pero en principio eso te lo da el equipo, ¿cierto? El equipo te da el Eh, valor o pues tú tienes que calcularlo Le da el valor, pero es muy fácil de calcular, ¿verdad? y Porque calcular, es claro. ambos sumados, al cuadrado sumados y raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, si por Sí, A o por B uno ya tenía los datos y no tiene el equipo, lo calcula fácilmente, ¿verdad? ya, perfecto. Y la última consulta, y supongo que probablemente no sé, me va a decir que no, pero hacer simulaciones o cálculos computacionales, estas estructuras son difíciles de simular, ¿no? Así, no sé, hacer cálculos de FT o Sí, si no sé si han
por ejemplo, comparado este módulo de cortadura que ustedes calculan con predicciones. No sé si trabajas con colaboradores teóricos. Yo no he trabajado personalmente digamos, en este tema con modelados. Había un doctorado de química computacional que hizo unos intentos, pero no se fue más allá porque no era su tema. Yo me imagino que se podría, ¿verdad? Sabiendo más o menos cuál es la constante de equilibrio aquí y cómo depende la temperatura, eh, basado en modelos sencillos, predecir qué tanto va a cambiar las propiedades mecánicas. Eso yo me imagino que se debe poder. L- qué tanto se va a traducir esto en la capacidad de autorrepararse? Eso yo me imagino que sería bastante más complejo, pero tal vez se pueda. Eso se podría hacer una dinámica, por ejemplo, a temperatura para ver, pero claro, estas estructuras son muy desordenadas para tratar de dar con un modelo así que sea representativo, ¿no? Sí, sé que O es sea, estos son polímeros más que nada amorfos, ¿verdad? Tenemos un toquecito para ir a la zero feeling, ¿verdad? Como esto es lo que está pasando, ¿verdad? En ese momento, llegar a que tenga estas propiedades zero feeling en realidad no es tan fácil. Hay que hacer un buen balance de tanta movilidad, pero tampoco mucha movilidad, que tanta cross-linking density, este, ¿verdad? Entonces, como no tengo experiencia en modelado, no sé qué tan fácil será predecir esto, pero es algo que se podría ver, ¿verdad? Voy a investigar y, bueno, primero voy a investigar en la literatura a ver si están el problema haciendo, ¿verdad? principal que veo yo es dar con un modelo, con un modelo sencillo que sea representativo del polímero que tú tienes. O sea, después lo que tiene que ver con la simulación y el algoritmo no sería difícil de aplicar, pero es como el modelo de partida, o sea, como hay mucho desorden, o sea, como lo que me muestras tú ahí, es como, eh, son sistemas un poco caóticos, ¿no? Ujú. Eh, de hecho, esto no sé si los caracterizas por DRX, son sólidos, ¿cierto? Si los caracterizas por DRX, ¿qué ves? O sea, hay desorden, ¿no? Sí, son más que nada amorfos. Depende, Claro. depende, digamos, con las policetonas, depende qué policetona use uno. Digamos, por ejemplo, vamos a ver, este, sí, depende de la razón de este R, ¿verdad? Este, si uno usa solo aquí partes metiladas, ¿verdad? Que es usando más polipropileno, ahí es casi que 100% amorfo. Y donde uno le pone un poquito más de etileno, ahí ya va teniendo secciones aquí cristalinas, Claro, ¿verdad? un poco más Semicristalinas. de orden. En- Pero nosotros usamos muy poquita fracción de porque si no, como era cristalino, el melting temperature era muchísimo más alto, ¿verdad? Y entonces a 120 grados, donde uno quiere hacer este desentrecruzamiento, ¿verdad? Y entrecruzamiento, ahí todavía están las partes cristalinas bien pegaditas. Y entonces, Sí, o sea, no se habían derretido, entonces significa que nada ha pasado. Había que ponerle la temperatura como a 170, 180 grados para que ya se derritieran y esta temperatura ya era muy alta para las reacciones secundarias y se le hacían, sí, quedaba bastante mal. como que el orden el desorden favorece la reparación, ¿no? Cuando son así muy ordenaditas, como que no, como que la reparación les cuesta más, ¿no? Porque, Sí, sí, le cuesta más y mm, además que el sistema ocupa tener ya cierta movilidad y esas partes semicristalinas le impide tenerlas. exacto. Listo, muchas gracias, Felipe, muy interesante tu trabajo. Ah, claro, muchas gracias, con mucho gusto. Gracias. ¿Hay algún otro comentario o consulta? También sé de las redes sociales. Dímela.
Buenos días. Antes de las redes sociales, como les comentaba en un inicio, preguntarle al profesor Stuart que no entiende Sí, español y pues obviamente no. claro. Professor Stewart wanted to know if you have any comments or questions. Philip, thank you. Muchas gracias. Thank you for your talk. Very interesting. I had some questions, but I think Sergio Conilleros, I think, asked my questions about the long range order in the crystal. So I'll ask a slightly different question. The vibration, the infrared transmission spectrum, is that a vibrational mode? I couldn't. Maybe you mentioned that. I couldn't understand. Is it a vibrational mode that gives the absorption? Yeah, let's see. A What was it? rotation or vibrational mode? Yeah, that specific, I don't remember what was that kind of rotation or vibration or mode specifically for this. So that I Okay, will check in the literature. But there no were problem. other signals, like for example, free malemite. You can also see it around the 800, I think, or something like that. But this, since they were Yeah. together, they were very nice to see how one decreases and the other increases. Was quite useful. Do you see any evidence of kind of what would we call electronic modes somehow? Maybe some kind of if they're slightly conducting, there'll be some kind of electronic modes, maybe. Well, I'm Do you not that see familiar evidence? with that with Okay. that field, Yeah. so I wouldn't know. No, it's okay. Sorry. It's very interesting material. Thank you. Very interesting talk. Thank you, You're Philip. welcome. All right, thank you, Stuart. Si no hay más consultas de los panelistas, entonces pasaríamos a ver si hay consultas de las redes sociales. Tampoco revisando, aquí en las redes no tenemos preguntas para el panelista del día de hoy. Em, Solo tenemos comentarios de agradecimientos por la charla y el interesante tópico que se trató el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bájale. Oh, yo tengo una pregunta, ¿puedo hacerla? Claro, adelante. Todos estos polímeros utilizan calentamiento y qué cuidados debe tener en el manejo. ¿Se forman vapores? ¿Qué tipo de manejo hacen en el laboratorio cuando hacen todo pues para que se entrecrucen y todo esto? ¿Sí puede comentar algo al respecto? Sí, vamos a ver si me voy una filmina. Por ejemplo, empezando del polímero, esta reacción es muy segura y muy sencillita, ¿verdad? Eh, Simplemente con que si uno tiene un baño, ¿verdad? Con temperatura controlada y tenerlo a 100 grados, esto no representa ningún tipo de problema. Tal vez si la mina que uno le está pegando es tóxica, algo así, pero la purpurina mina que usamos nosotros no era muy tóxica. Tampoco es tóxico, solo se hace agua, ¿verdad? Entonces no tiene mucho riesgo, ¿verdad? Cuando lo entrecruzamos, perdón, esto lo hacemos en cloroformo, de que no es lo más amigable, pero dentro de un flujo todo bien. Y ya una vez cuando uno tiene el polímero, hay que tener un par de cuidados. Bueno, siempre controlar bien la temperatura cuando uno lo está curando o autorreprocesando para no trigger estas reacciones irreversibles, ¿verdad? Y más que nada, el cuidado es cuando cuando uno lo hace como un composite, ¿verdad? Y donde el calor lo trigger con electricidad, ahí es más difícil controlar qué tanto se calienta el material, ¿verdad? Y se puede calentar súper, súper, súper rápido. Y cuando se da cuenta uno está echando humo, ¿verdad? Entonces hay que tener bien medido
cuánto voltaje hay que aplicar. Yo creo que por aquí tengo, por ejemplo, bueno, esto es ejemplo de otras reacciones reversibles, hasta que me han preguntado antes, nada más aquí un pequeño paréntesis. Aquí está de Diels-Alder con calor, aquí puede ser con diferentes puentes de hidrógeno con calor, fotopolimerización también con antraceno, o cambiando el pH, ¿verdad? Con estos complejos catecol-hierro. Un pequeño. Yo creo que aquí tenía, sí, aquí está. Por ejemplo, esto es cuánto voltaje pone uno. Aquí, esto lo recorté y no le puse los números. Aquí creo que es como 10, 20, 30, 40 voltios. ¿Cuánta corriente genera? Y estos, cada línea son diferentes formulaciones de este producto. Aquí vemos qué tanto se calienta, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que creo que estos 50 voltios ya llega a 150 grados. Y esto llega a 150 grados en cuestión de segundos. Entonces, ahí empieza a echar un marascal, ¿verdad? Entonces, con eso sí hay que tener cuidado y mantenerlo, saber bien cuál es este perfil de voltaje de sus resistive heating para no dañar el material. Sí, porque pensaba en el furano, que pensaría que de todos los que han mostrado sería el más difícil, el que hay que tener más cuidados en su manejo. Sí, o sea, de nuestra experiencia, la malimida es más como, bueno, usted dice de toxicidad. Sí, la toxicidad del furano. Bueno, sí. Sí, bueno, eso como está pegado en el polímero, ¿verdad? Entonces, que se suelte y así no tiene tanto problema. Igual esos polímeros uno los agarraba con la mano y todo. Este, en cuanto a tener cuidado para que se grabe, lo más sensible es la malemida. Pero sí, en general era muy seguro trabajar con estos materiales. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, profesor Alfredo. ¿Hay alguna otra consulta más? Listo. Felipe, si alguien quisiera contactarte en el futuro para alguna colaboración, eres experto en polímeros y parece que hay gran interés en polímeros, ¿cómo sería la mejor forma de contactarte? Sí, me pueden escribir. Vamos a poner aquí en el chat. Estoy escribiendo mi correo, creo que no lo había puesto. Sí. Y bueno, Voy a estás en poner, LinkedIn también. sí, estoy en LinkedIn, Felipe Orozco, ¿verdad? Pueden poner Lanotec o Senat y ahí estoy, de fijo. Ok. Tal vez aquí está mi correo institucional. También voy a poner mi correo electrónico. Ese correo institucional, en teoría, me lo tienen que cambiar porque, como ven, es investigador, uno no tiene nombre todavía. Entonces tal vez LinkedIn es la mejor forma para ahora. Sí. Esto, vamos a ver lo que es. Stop sharing para. Voy a poner mi perfil de LinkedIn. Microphone. Y donde está el chat. Y ahí está. Ok. Cualquier pregunta más adelante o si tienen alguna propuesta para colaboración o les interesaría meterse en este campo, ahí yo con mucho gusto podemos coordinar una videollamada y hablamos más al respecto. Ok. Bueno, no, entonces creo que ese fue tu mensaje de despedida, que normalmente damos un espacio para que hagas una despedida. Creo que ese fue. Y entonces más bien le pido a los panelistas presentes, pueden poner cámara para despedir. Entonces, muchas gracias nuevamente, Felipe. Pases fin de semana y ahí está. Queda atento a cualquier colaboración con él. Hasta luego. Perfecto, muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego a Chao, que todos. estén bien. Chao, chao.
Ciao, ciao, ciao. Dios. Feliz fin de.